En el día de ayer, en la tarde, ya como es normal, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, en la actividad que todos conocemos como la semanal. Allí el presidente, con una representante de Proindustria, mostró los avances que ha tenido el país en materia de exportación con relación a las zonas francas, cómo ha avanzado la República Dominicana. Debemos decir que ha habido un relanzamiento del sector zona franca, lo mencionábamos la semana pasada. Desde el gobierno anterior y una continuidad de este gobierno, pues han mantenido esa proyección, y el sector zona franca presenta hoy todavía con mucho trabajo por hacer, un gran trabajo de Ulises Rodríguez, el que es hoy síndico de Santiago, en los primeros 4 años de este gobierno. Y tenemos parques de zona franca que están al tope. Tenemos parques de zona franca como el de Salcedo, que estaban cerrados y ahora están habilitados y tienen empresas. Tenemos parques de zona franca como el de Moca, que ya es pequeño, no tiene espacio y todavía hay empresas que están demandando espacios y naves para instalar sus operaciones aquí. Terminada esa exposición, vienen las preguntas. Y como era de esperarse, al presidente le preguntaron sobre la reforma, sobre el proyecto de reforma, y se le preguntó 2 veces: presidente, ¿viene otra reforma? El presidente dice la primera vez, responde la primera vez, no hay más reformas. Se le pregunta de nuevo: presidente, no hay más reforma, ahora se va a plantear otra, podría venir otra modificada. No habrá más reformas, el pueblo habló. El gobierno hará los ajustes. El gobierno va a revisar el presupuesto y hará los ajustes que tenga que hacer para buscar los 122,000 millones que se proponían recaudar con la reforma. Se le dijo al presidente: presidente, pero hay en el país una gran cantidad de evasores que cobran el ITEVIS, cobran el impuesto, pero no lo reportan. Vamos a perseguir a los evasores. El presidente tímidamente dijo que sí, que la DGI persigue, pero estamos claros que aquí hay grupos que han hecho de eso su especialidad. Usted compra un producto de los que ellos venden, adquiere un producto o un servicio de los que ellos venden, usted paga el ITEVIS y sin embargo ese ITEVIS no es reportado. Como de igual manera, usted va a muchos lugares aquí y le preguntan: ¿su factura es con comprobante o sin comprobante? La factura tiene que ser con comprobante siempre. ¿Por qué? Porque ese ITEVIS que usted va a pagar tiene que ser transparentado y pasado de esa misma manera al Estado. Y por ende el Estado, recibiendo ese dinero, puede hacer las acciones. Ayer, cuando estuvo aquí nuestro amigo y compañero Pedro Guzmán, Yuyi, y tocamos el tema de la reforma, ayer yo dije aquí que el equipo económico del presidente Luis Abinader se había quemado con muy bajas calificaciones. Jochi Vicente, Pabeliza,
los asesores económicos, todos pusieron al presidente en una posición vulnerable. En el día de hoy, el tema principal de conversación de casi todos los programas ha sido que Jochi Vicente, ministro de Hacienda, Pavel Issa, de Economía, Planificación y Desarrollo, deben renunciar de sus cargos. Deben renunciar. Porque el proyecto de reforma que le presentaron al país era definitivamente inviable. Era definitivamente imposible de poder ejecutarlo en este país, en este momento. Pero si lo sabíamos nosotros, si lo sabía la clase media, si lo supo las amas de casa, si se enteró la oposición y le sacó provecho, y bien que le sacara provecho, porque ese es el rol de la oposición. Para que ahora, entonces, el presidente diga, no hay reforma. Presidente, pero es que tiene que haber una reforma. Es que hay temas que no pueden quedarse así, presidente. Tiene que haber una reforma. Lo que no estaba bien era esa reforma. Pero tiene que haber una reforma. En eso ha coincidido todo el país, o una gran parte del país ha coincidido en eso. Tiene que haber una reforma. La que no debe ir fue esa en la manera en cómo se presentó. Es todo. Porque quienes iban a cargar con el mayor peso de esa reforma que se presentó es la clase que menos puede cargarla. Entonces, se necesita la reforma, pero la reforma que vaya a aquellos que más tienen, que más pueden, que más le deben al Estado. Esa es la parte, presidente. Entonces, ahora no quisiéramos nosotros empezar a escuchar de que hay obras y proyectos que no se van a ejecutar porque no se permitió que la reforma se hiciera. Por ejemplo, hoy comenzó ya la DGI a hacer el proceso de renovación del marbete para los vehículos. Hoy bien pudiera haberse comenzado a que los vehículos de lujo pagaran más por ese impuesto. Pero quería cargarse de una manera que el que menos puede pagara más. Porque cuando usted pone a pagar a alguien que tiene un vehículo del año 90, que puede mínimamente pagar los 1.500, si usted se lo lleva a 3.000, ese está pagando más que uno que puede pagar 100 o 150.000 y no lo paga. Pero no hay que ser un científico matemático para saber eso. No hay que ser un sábelo todo para saber eso, ni un genio matemático. A menos que de alguna manera el presidente vaya a hacer otros ajustes y esté dejando que pase el tiempo, que el asunto se baje un poco la marea para entonces someterlo. Pero repito, presidente, sus economistas, su equipo económico fue el que lo puso a usted en esa posición vulnerable al querer ejecutar un proyecto que definitivamente laceraba a la clase más poseída, menos poseída, a las clases más vulnerables y sobre todo a la clase media de la República Dominicana, que fue, presidente, la clase media la que en el 2020
le dijo al PLD que ya no aguantaba más que continuar en el poder y por eso votó por usted en el 20. Así es que a esa clase, presidente, a los de abajo, a los de media para abajo, es a lo que usted no debe defraudar. Porque los que están de la media para arriba siempre han estado y estarán en todos los gobiernos guisando, como lo están haciendo ahora y como lo hicieron en el pasado. ACM, al compás del mundo.